hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Espero que estén bien en sus hogares. Espero que en estos tiempos de contingencia, pues el Señor esté guardándoles, esté a ustedes supliéndoles de todo lo necesario. Y también que ustedes puedan estar aprovechando estos días con las palabras de aliento que se han estado transmitiendo y pudiendo tener una relación personal con el Señor todavía más fuerte. El día de hoy vamos a estudiar otro mensaje, otra reflexión de la palabra de Dios. Y les quiero pedir, hermanos, que allí en sus hogares puedan abrir su Biblia, primeramente en el libro de Génesis capítulo 13. Vamos a leer una historia, son unos pocos versículos, y quisiera pedirles que ustedes me acompañen con su vista. Génesis capítulo 13, voy a iniciar en el versículo 5, y dice así la palabra de Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En esta porción, hermanos, que acabamos de leer, y que estoy completamente seguro que no les es desconocida, ¿qué está haciendo Abraham? ¿Qué es lo que está haciendo cuando cuando aparece un conflicto con uno de sus parientes, con Lot? ¿Qué es lo que hace él realmente cuando él detiene las contiendas que estaban surgiendo y le pide a Lot que él escoja primero en qué lugar quería habitar junto con sus ganados? Y entonces, cual fuera el lugar que escogiera Lot, Abraham dijo que él se iría al otro lado. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham aquí? El día de hoy, en nuestras palabras de aliento e instrucción, vamos a estudiar el tema de la abnegación. La abnegación es lo que está haciendo Abraham en esta ocasión. Él está negándose a sí mismo con tal de conseguir un bien mayor, un bien incluso para otra persona. La porción principal que encontramos para la abnegación o para el negarse a uno mismo está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Les pido por favor que me acompañen a este Evangelio. En Mateo 16, versículo 21, dice de la siguiente manera. En sus pantallas va a estar apareciendo el versículo 24 y el versículo 25. Pero yo voy a hacer lectura desde el versículo 21 y les pido que pongan mucha atención. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, mucha atención a lo que continúa diciendo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Observe esta porción. El Señor comienza a hablar con sus discípulos, a anunciarles lo que iba a suceder en los próximos días. Les comienza a decir cómo es que Él iba a ser entregado en las manos de los sacerdotes, de los principales de los judíos, y lo iban a condenar, lo iban a asesinar, lo iban a crucificar, pues, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Cuando Él hace esto, cuando Él les está hablando del sacrificio más grande por la humanidad, Pedro, creyendo que hacía una buena cosa, comienza a reconvenirlo, dice el versículo 22, y trata de decirle: no, Señor, ¿para qué sufres tanto? Ten compasión de ti, que esto no suceda. Quizás Pedro pensaba: bueno, Señor, es que ¿para qué morir ahora? ¿Por qué no mejor sigues predicando, sigues haciendo milagros? O no sé, algo pudo haber estado ocurriendo en la mente de Pedro, que decidió decirle al Señor Jesucristo: esto no te suceda, maestro. Pero usted y yo vemos allí cómo el Señor Jesucristo lo pone en su lugar y le dice que Él no estaba poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De tal forma que lo que estaba sucediendo con Pedro era que su vista, el objetivo de su vista o su perspectiva, estaba enfocando un objeto que no era el correcto. Y es entonces cuando este versículo que nos habla de que cualquiera que quiere seguir al Señor Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, entre otras cosas, aparece en este contexto. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba pensando en los demás. Él no estaba poniendo atención en el sufrimiento que Él iba a padecer, que sin duda fue terrible y que tampoco es como que a Él le gustaba. Pero Él estaba poniendo por encima de su sufrimiento, por encima de sus deseos, por encima de su humanidad, el bien de la humanidad completa, la salvación de todos los hombres. La mira del Señor Jesucristo estaba en un bien mayor más allá que Él mismo. Y es entonces cuando Pedro lo invita, podríamos decirlo de esta forma, a ser un poco egoísta, a no pensar en los demás, mejor a pensar un poquito en Él. A no dar su vida en sacrificio, sino mejor que no le sucediera ese tipo de cosas. Es en ese contexto en el que el Señor Jesucristo tiene que aclararle a él, a Pedro y a todos los discípulos que un rasgo fundamental de un cristiano es la abnegación, es el pensar en los demás. Una característica principal de todo aquel que es seguidor del Señor Jesucristo es que aprende en todas las áreas de su vida a poner a los demás antes que a Él mismo. Y el Señor Jesucristo, al hacer este sacrificio tan grande, estaba haciendo el máximo ejemplo. Hermanos, la abnegación, el negarse a uno mismo, no solamente en materia de llamamiento, no solamente en materia de yo quiero servir al Señor de tiempo completo, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las esferas, en nuestra familia, en nuestro trato con los demás, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en todas las áreas, un rasgo fundamental de que somos cristianos es que ponemos a los demás antes que a nosotros mismos, que nos negamos a nosotros mismos con tal del bienestar, con tal de conseguir el bienestar de los demás. Eso es abnegación. La abnegación es negarse a uno mismo, es poner a los demás antes que uno, es poner las necesidades de otro antes que las mías, los deseos o los gustos o los pensamientos y las ideas de otros antes que las mías. En algunos casos, la abnegación es ceder. En algunos casos, negarse a uno mismo sencillamente es ceder lo propio, lo que yo quisiera, cederlo por lo que el otro quiere. La abnegación, hermanos, no solamente se ubica en estos pasajes
Vamos a ver al menos 3 que van a aparecer en su pantalla. El primero de ellos, al que les invito a buscar, está en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y entonces Pablo dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Repito, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es un rasgo de la abnegación, que no voy a buscar lo mío, mi propio bien, sino el bien de los demás. Otra porción principal en el asunto de la abnegación está en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 15 también va a aparecer en sus pantallas. Romanos capítulo 15 versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que abnegación, que negarse a uno mismo, es buscar más allá de lo que a mí me agrada, lo que a los demás les agrada. Es buscar agradar a los demás con el fin de la edificación. Eso también es la abnegación. Y la última porción que hoy vamos a estudiar, no porque sean las únicas, pero la última porción que vamos a estudiar sobre la abnegación está en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Abnegación es mirar por los demás, es velar por sus necesidades, velar por su beneficio. En todos estos pasajes vemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la abnegación, pero podemos encontrar el perfecto ejemplo de la abnegación en el Señor Jesucristo. Observen ustedes el Evangelio de Juan capítulo 13. Busquen por favor en sus Biblias Juan capítulo 13 y yo voy a hacer lectura de unos versículos. Juan 13, del versículo 13 al versículo 17. Dice de la siguiente manera: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo de la abnegación. Él hizo esto con todos nosotros al dar su vida por nuestra salvación. E incluso Él lo hizo en la última cena con sus discípulos al lavarles sus pies y decirles que Él estaba haciendo un ejemplo de cómo uno tenía que velar por los demás, cómo uno debía servir a los demás y que cuando lo hiciéramos seríamos bienaventurados. Incluso allí donde estábamos leyendo en Filipenses capítulo 2, avanzando un poquito más, el apóstol Pablo era lo siguiente que iba a decir. En los versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
También en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo era lo que iba a decir a continuación, después de los versículos que nosotros leímos. Dice Romanos capítulo 15, versículos 3 en adelante. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y eso de recibir tiene que ver con aceptar a los demás como son. En todo esto que hemos visto, que la palabra de Dios habla de la abnegación, de ceder, de poner a los demás antes que a uno mismo, de velar por los demás antes que por uno mismo. ¿Cómo podemos nosotros mostrar abnegación con nuestra familia? ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos en estos días de contingencia en nuestros hogares? Bien, pues número 1, como lo vimos en Juan capítulo 13 con el Señor Jesucristo, sirviéndoles. Una forma de mostrar abnegación a nuestra familia es sirviéndoles. Quizás a veces vamos a estar muy cansados, quizás a veces no vamos a tener ganas de servirles, al contrario, quisiéramos que ellos nos sirvieran. Pero negarnos a nosotros mismos va a implicar que aunque esté cansado, aunque llegue muy tarde a la casa, aunque me sienta un poco mal, si mi esposa o si las damas, su esposo, o si nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros padres necesitan algo, yo voy a negarme a mí mismo, negar mi cansancio para servirles, para ayudarlos, quizás incluso solo para estar con ellos y escucharlos en alguna cosa que ellos necesitan decir sobre nosotros o para nosotros, en algún asunto que se quieran desahogar. Podemos mostrar abnegación para nuestra familia. Número 1, sirviéndoles. Número 2, no siéndoles tropiezo, es decir, negándonos a hacer cosas que los puedan confundir. Vean ustedes Romanos capítulo 14, versículo 13. En este contexto de hacer lo que a los demás les beneficia en lugar de a nosotros, en Romanos capítulo 14, versículo 13, dice el apóstol Pablo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 en adelante, justo donde terminábamos de leer, decía: ninguno busque su propio bien sino el del otro, el 24. Y en el 25, Pablo comienza a hablar acerca de cómo es que, aunque yo sé que no pasa nada con la carne que yo compro, que yo como, si hay alguien que está allí y es nuevo creyente, y yo pudiera ser de tropiezo para él, para su vida espiritual, para su crecimiento, dice el apóstol Pablo que él preferiría no comer nada. Y entonces dice en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, si hay algo que yo estoy haciendo, pero que pudiera ser de tropiezo a mi cónyuge, a mis hijos, no sé, cosas tan sencillas como a veces las películas que vemos, los libros que leemos, la música que escuchamos, aunque nos guste mucho y quizás no digan realmente cosas malas en sí, pero si eso puede ser tropiezo a mi familia o a mis compañeros de trabajo, una forma de mostrar abnegación, de negarse a uno mismo, es decir, bueno, aunque quizás no está mal que yo vea o lea o escuche estas cosas o haga estos hábitos o estos pasatiempos, para no ponerles tropiezo, lo voy a dejar de hacer. Ya no voy a seguir leyendo o escuchando o haciendo estas cosas porque no quiero serles de tropiezo. Eso es otra forma de mostrar abnegación con nuestra familia. Número 3,
En Romanos capítulo 15 vemos el número 3. ¿Cuál otra? Soportando a veces sus errores o sus flaquezas. Decía en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces vamos a estar viendo, sobre todo en este confinamiento en el que estamos, muchos errores, muchos más defectos de nuestra familia. Y no quiere decir que, aunque los veamos, no les digamos nada. No, quiere decir que cuando podamos, vamos a intentar ayudarles a vencer esos malos hábitos, esos defectos de carácter. Pero también quiere decir que muchos de ellos los vamos a soportar y vamos a entender que de la misma manera en que nosotros soportamos sus flaquezas, ellos soportan las nuestras. Eso es negarse a uno mismo. Número 4. Una forma de mostrar negación a veces va a ser no discutiendo o cediendo en las discusiones. Allí en su pantalla van a aparecer 2 versículos que están en Proverbios. Proverbios 19:11 dice de la siguiente manera: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Abnegación en algunos casos va a tener que ver con ceder. Cuando quizás nuestro cónyuge se moleste con nosotros o empiece a ponerse de un mal humor, quizás porque está cansada o porque no se siente del todo bien, quizás en algunos momentos abnegación, negarse a uno mismo va a significar tratar de no discutir, tratar de no echarle más leña al fuego, decimos. A veces va a ser sencillamente ceder diciendo: está bien, mi amor, no te preocupes, voy a buscar hacerlo de la mejor manera la siguiente ocasión. O vas a ver que ya no va a volver a suceder. Gracias por decírmelo. A veces eso va a ser abnegado. Porque vean ustedes, Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. A veces cubrir las faltas, las ofensas que nos hagan los demás cuando estén muy molestos o cansados o no sé, eso va a ser una demostración del amor que les tenemos. Esa es otra forma de abnegarse. Y la última forma es cediendo a veces ante ellos, es decir, dándoles prioridad. Recordemos lo que hizo Abraham. Él pudo haber dicho: bueno, yo soy el mayor, yo soy el tío y yo tengo más ganado, yo voy a escoger primero. Pero él no lo hizo. Él dejó que su sobrino escogiera primero. Y cuando escogió, él no dijo: bueno, Lot, pero sabes que yo tengo más edad, yo debería estar aquí porque es más sencillo. Él no hizo eso. Él sencillamente puso en primer lugar a Lot y dejó que él escuchara, que él escogiera. Una forma de negarnos a nosotros mismos va a ser a veces cuando quizás querramos tener un pasatiempo, hacer algo, pero nuestra familia quiere hacer otra cosa. Abnegarse o negarse a uno mismo va a ser decir: bueno, está bien, voy a hacer lo que ellos quieren. O está bien, voy a dejar que ellos escojan en esta ocasión. O está bien, vamos a hacer lo que ellos tanto están pidiendo. Si hay algún niño por allí o algún jovencito, abnegarse a veces va a significar dejar que tu hermanito juegue con tus juguetes y no decirle: dámelos. A veces negarse a uno mismo va a decir: bueno, está bien, voy a jugar a lo que él quiere jugar. O voy a prestarle mis juguetes. Eso va a ser abnegarse. Todas estas formas, hermanos, de abnegación nos van a ser muy útiles para convivir, no solamente en nuestra familia, sino en el trabajo, en nuestro ministerio, en todos los lugares en donde estemos. Porque recuérdenlo, y así terminamos, un rasgo fundamental de todo aquel que dice seguir a Jesucristo, de todo aquel que se llama a sí mismo cristiano, es la abnegación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de ella. Así que seamos buenos creyentes y practiquemos lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Que Dios les bendiga.